Buenas noches, estimadas y estimados. Vamos a dar inicio a esta clase magistral introductoria de diplomado. ¿Cómo estamos todos? A ver, para confirmar, por favor, me ponen en el chat, me ponen sí, sí, sí. Las preguntas son si me están escuchando, si me están viendo, si ven la PPT, por favor. Me ponen tres veces sí, 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 para saber que todo está ok. Ya, gracias, Rosa. Muchas gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, entonces, confirmado que se escucha correctamente. Muchas gracias. Bien, entonces, vamos a dar inicio, pues, ¿no? Acá a esta clase magistral, ¿no? De aspectos generales de la formulación y evaluación del proyecto de inversión pública en el marco del Invierte PE. Muy bien, está el sistema nacional, ¿no? Aprobado con el decreto legislativo 1252, ¿no? Y sus modificatorias que vamos a ver pues el día de hoy. Ya sabemos, esto es la introducción a un diplomado que consta de 12 sesiones, en la cual pues se ven todos los temas del invierte con lujo de detalles, también van a haber talleres, ¿no? Dentro del diplomado. Esta es la presentación global del diplomado, ¿no? Entendiendo pues que tampoco acá se pueden ver todos los temas, ¿no? Pero sí vamos a ver los temas más importantes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, iniciamos, estimadas, estimados, ¿no? Está teniendo, ¿no? A ver, pues, el proyecto como instrumento de desarrollo, ¿no? Los proyectos, pues, nacen, ¿no? Dentro de un contexto, ¿no? De creación de algo que no existe, ¿no? Eso es un proyecto, por ahí va el tema. Entonces, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, un proyecto privado que busca, pues, no busca ver generar ganancia al inversionista, pero sin embargo, un proyecto público no tiene ese sentido de generar ganancia con quien pone los recursos. Se busca un beneficio de carácter social, que es diferente el retorno al inversionista. Vamos a verlo con calma eso, ¿no? Y también, cuando hablamos en el sector público, cuando hablamos del sector público, pues acá se tiene, ¿no? Que el proyecto es el resultado de un proceso de planeamiento. Es decir, en pocas palabras, un proyecto de inversión pública debe estar dentro de la planificación. Ya sabemos que hay elementos de planificación como son el plan nacional a 2050, los planes sectoriales, planes regionales, planes locales, planes multisectoriales, planes institucionales, ¿no? Son diversos planes. Entonces, un proyecto debe estar incluido dentro de uno de esos planes, es el requisito, ¿no? Si no, no puede estar considerado. Un proyecto no nace de la nada, no nace que, a ver, ayer tuve un sueño, se me ocurrió, no. Los problemas, generalmente, los problemas ya están mapeados, ya se sabe dónde, en qué lugar, quiénes sufren, qué condiciones tienen, ya lo tenemos mapeado. Entonces ya forman parte de un proceso de planeamiento y si no están, hay que incorporarlos. ¿De acuerdo? Entonces ya nace pues la estructura de un plan, de un proyecto no asociado. Eso es un requisito. Vamos a ver más adelante, cuando llenemos la ficha técnica, que también vamos a ver en el diplomado, las fichas técnicas, ahí vamos a ver, porque no, que un requisito obligatorio es que el proyecto esté planificado. Si no está incluido dentro de los planes, entonces este problema, este tema, no tiene que verse, tiene que estar incluido necesariamente. ¿De acuerdo? ¿Y para qué se incluye? ¿Y para qué se programa? Se programa, pues justamente, no justamente se programa para que, eh, para también buscar financiamiento, ¿no? A ver, recursos de tesoro público, directamente recaudados, de repente hay deuda, ¿no? De repente hay deuda, entonces también hay que ver todo eso. Por eso también hay que echarse con tiempo. Vamos a ver más adelante cómo se hace esta programación de inversiones, ¿no? Cómo se programa, ¿no? Vamos a ver cómo se programa, que se llama la programación multianual de inversión. Bien.
Está un proyecto de cómo la gente mejora la condición de vida, ¿no? Ajá, y un tema importante acá, en un segundito, déjenme ver acá, ya. Entender lo que es un proyecto social. Vean, está claro, el sector privado puede ser el que invierte, pone su plata y recupera. Es fácil. Pero cuando hay una inversión pública, no se trata de generar utilidad o ganancia a quien puso la plata. Por ejemplo, si ponemos un hospital que generalmente es para gente de bajos recursos, entonces no vamos a pensar que con las tarifas que ponemos se va a recuperar la inversión, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Entonces, en ese sentido, pues, un proyecto social no se puede enfocar así. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo un proyecto social, eh, cómo se recupera la inversión? ¿No? De la parte de evaluación económica, financiera, es cómo en un proyecto público, que generalmente son para tratar problemas sociales, la pregunta es, ¿cómo se recupera la inversión? La inversión no se recupera con las tarifas. Un segundito, ¿qué ha pasado acá? A ver, se movió la pantalla. Ya. En un proyecto público, ya, ahora sí. ¿Cómo se mide esa rentabilidad? A ver, imaginemos a ver que una persona es tratada en tema de salud, ¿no? ¿Estamos? Ujú. A ver, dice ahí, me pregunta, ICC, no sé cómo te llamas, si pones tu nombre, por favor, ICC, que me estás preguntando, ¿debe poder medirse un proyecto de inversión? Claro que sí, ¿no? Ah, Iris, muy bien, Iris. Entonces, un proyecto de inversión debe demostrar que es rentable. Uno dice, pero ¿cómo rentable? ¿Qué le vamos a cobrar a los pobres? No, no se habla de eso. Se habla de beneficio a la sociedad. A ver, explicamos. Imaginemos que tratamos a una persona que tiene una enfermedad, que está postrada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dice ahí, Freo se mide por la cantidad de beneficiarios. No, no, o sea, no va tanto por ahí. No, obviamente que un proyecto también debe estimar a cuánto va a beneficiar, obviamente, ¿no? Pero la pregunta es cómo se mide la rentabilidad. Imaginemos pues a uno que está tratado en salud. A ver, está enfermo, postrado y es curado. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Esa persona que ya está curada, no que ya está curada. Entonces, lo que va a pasar es, no que ya va a tener, él va a gastar menos en salud, va a haber un ahorro para él, que se puede considerar como que está ahorrando, ¿no es cierto? Entonces está generando un beneficio económico, porque está ahorrando, ¿de acuerdo? También para el hospital, para el Estado, es menos gasto, porque ya está curado. ¿Ven? Se está ahorrando ahí. ¿Qué más? Esa persona que tal vez ya no está postrada, ahora se puede dedicar a otras actividades y generar ingresos. ¿Ven? También hay otro beneficio ahí. También las personas que la cuidaban porque él estaba postrado. Ahora, esas personas ya están libres también para dedicarse a otras cosas.
también puede generar otros ingresos. ¿De acuerdo? Entonces vean, el efecto multiplicador. El paciente ya no gasta en salud. El Estado gasta menos en esa persona. No, la persona curada se puede dedicar a otras actividades, ya no está postrada. Y los que lo cuidaban también se pueden dedicar a otras actividades. Entonces, ven, en todo ese grupo se ha generado beneficio a ellos, a la sociedad, beneficio a la sociedad, ¿de acuerdo? Ese beneficio. ¿Y cuánto ha sido el beneficio a la sociedad de esa persona y los involucrados también? Ah, por decir un ejemplo, han generado ingresos para ellos por 5.000 soles. Imaginemos, hay que tratar de calcularlo. Ah, ha generado ingresos para ellos por 5.000 soles. ¿Ven? O sea, la sociedad, ellos se han beneficiado con 5.000 soles. Ahora, multiplica por todo lo que son, por todos los pacientes. Multiplica por toda la población que ha sido beneficiada. ¿Ven? Y va a salir una cantidad de millones de soles. Entonces se concluye, se dice, allá, la rentabilidad a la sociedad, porque acá se mide la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el ingreso a la sociedad que ha mejorado? Ese es el beneficio económico de la sociedad. Ahora, ¿con qué lo comparamos? Con el costo que se ha invertido. Entonces, se ve, a ver, el ingreso a la sociedad supera el costo de inversión. O sea, el proyecto es viable económicamente hablando. ¿De acuerdo? Porque si no genera pues este beneficio, entonces el proyecto no tiene sentido. Pues. ¿Se entendió? Y dice también Iris, muy bien, también genera ingresos que revierte en impuestos. Esa persona que genera, pues, a ver, un proyecto de educación va a generar estudiantes capaces, niños capaces, que van a desarrollar competencias y seguro más adelante van a tener un trabajo, estén donde estén, salieron de la pobreza, o sea, el Estado ya no gasta en ellos, ¿no? Están sanos, tienen trabajo estable, tienen conocimientos, actitudes, capacidades y también van a contribuir pagando impuestos, ¿no? Revertiendo lo que se invirtió en ellos y también ayudando a otros. ¿Ven? Todo ese efecto multiplicador que puede haber en un proyecto social. ¿Se entendió? Dice ahí, y Matangeli, no, en todas partes, todo proyecto debe tener rentabilidad, si no tiene sentido, no se trata tampoco de gastar por gastar, eso no es el hecho, no es gastar por gastar, es gastar buscando una rentabilidad. Si no rentabilidad, hay que buscar otro proyecto que sea rentable. ¿De acuerdo? A veces la rentabilidad es difícil de medir, claro, a veces sí, pero eso pues es parte de lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Dice ahí Alfredo, es una óptica cuantitativa, beneficio económico, claro, esto es cuantitativo, o sea, hay varias formas. También un proyecto, a ver, de repente tampoco viable, no por tema económico, sino porque no es posible hacerlo, ¿no? No es posible hacerlo, de repente tiene mucho riesgo, demasiado costo, o el beneficio no es con tanto impacto, no va, pues, tampoco no va. Eso hay que evaluar. Y también hay que ver, pues, el famoso costo-oportunidad, pero qué cosa voy a sacrificar por hacer este proyecto. Ya sabemos que los recursos son escasos. Al invertir en un proyecto, estoy dejando de invertir en el otro. Entonces la pregunta es, ¿valió la pena este nuevo proyecto? Eso es lo que hay que hacer. Dice Hugo Nina, por cada solo invertido se puede generar. Claro, hay que ver, pues un proyecto debe decir eso, ¿no? A ver, ¿cuál va a ser la retribución? ¿Cuál va a ser el beneficio económico? Pero ojo, a la sociedad, no a quien puso la plata. El beneficio, ¿cuál es el beneficio de la sociedad? Cuantifica ese beneficio. Cuantifica el beneficio a la sociedad y ese beneficio compáralo con el costo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Estamos? Eso le llaman rentabilidad social. Social. ¿De acuerdo? O sea, beneficio a la sociedad. ¿No? A veces no se puede tampoco medir, ¿no?
Bueno, ya es un tema, pues esa es la complejidad de un proyecto. Bien, dice ahí, y es muy diferente de la mirada de una ONG, acá se tiene, yo no hablo de ONG, no, yo no hablo de ONG. La ONG tiene un propósito, tiene, no necesariamente es un fin social, ya se ha demostrado, no, pero acá hablo de la inversión pública. Las ONG no son inversión pública. Las ONG es un dinero que reciben de afuera y ellos pueden hacer lo que crean conveniente. ¿De acuerdo? En el sector público, lo que se tiene ya mapeado los problemas, ¿no? Y eso hay que atender. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Iris. Dice ahí, María, cumple su objetivo. Caramba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Objetivo sí de brecha. No, a ver, un proyecto tiene que cerrar brechas, ¿de acuerdo? Tiene que cerrar brechas, pero el objetivo no es cerrar por cerrar brechas. Las brechas se cierran porque hay un propósito, ¿no? El objetivo tiene un propósito. Para eso hay que cerrar brechas, ¿sí? Pero el objetivo no solamente, sí, un proyecto tiene que cerrar brechas, si no, no existe un proyecto. Un proyecto incrementa capacidades. Un proyecto nace porque algo falta, o sea, hay que incrementar la producción. ¿Producción de qué? Producción de servicios educativos, servicios de salud, etcétera. Hay que producir más servicios. Entonces, un proyecto, ¿no? Debe cubrir eso, o sea, debe cubrir las brechas que hay, ¿no? Cubrir las brechas, pero también tiene un propósito. Tienen un propósito, ¿de acuerdo? Pero también la condición es, como dice ahí María, ¿no? Un proyecto tiene que cerrar brechas, ¿de acuerdo? Tiene que cerrar brechas, porque algo falta. Porque si no falta nada, entonces no justifica un proyecto, ¿de acuerdo? A ver, dice ahí Berti, el beneficio social debe ser mayor, claro, el beneficio social debe ser mayor al costo social, efectivamente, así es, así hay que comparar, ¿de acuerdo? Entonces no es un proyecto social, no es decir, ya cuánto pongo y cuánto recupero, a ver, vamos a contar cuánto he ganado, no. El beneficio es a la sociedad, hay que ver ellos, la sociedad, cuánto beneficio ha generado en la sociedad. Y ese es el beneficio del proyecto. En cambio, en el privado el beneficio es del inversionista. El inversionista pone la plata y recupera. El inversionista, o sea, pone y recupera. ¿De acuerdo? En el sector público, en proyectos sociales, no. En proyectos sociales se pone la plata y se busca el beneficio de la sociedad. Y ese beneficio hay que cuantificarlo. ¿Ven? ¿Está claro? También, por ejemplo, hay una carretera, porque ahí me escuché una carretera por ahí. Una carretera. A ver, si hacemos una pista nueva, a ver qué beneficio genera la sociedad. ¿Mm? Una carretera, veríamos ustedes, qué beneficio genera la sociedad. ¿Mm? A ver, a la sociedad, una carretera nueva, una pista nueva. A ver, ¿qué beneficia? A ver, tiempo. ¿Cuántas horas hombre ahorras? Ya se tiene un costo que lo hace el INEI de cuánto cuesta una hora hombre. Entonces, si yo al movilizarme pierdo 4 horas hombre, es bastante. Entonces, ¿qué hacemos con una buena carretera? Que se reduzca la pérdida de horas hombre. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, el mantenimiento de vehículos es pista nueva. Los vehículos no se van a malograr así nomás. ¿De acuerdo? Va a haber mejor infraestructura, va a haber menor mantenimiento de los vehículos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿No? También la comunicación entre los pueblos, más rápida, más directa, más precisa. ¿Sí? ¿Ven? Esos son los beneficios. La pregunta es, entonces, esa carretera, ¿cuántos beneficios generó a la sociedad? Eso hay que calcular, pues. ¿De acuerdo? Eso hay que calcular para ver, pues, si los beneficios que genera realmente compensan la inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se entendió?
todo ese cálculo de beneficios, hay que calcularlos. Esa es parte. Cuando formulamos un proyecto de inversión pública, tenemos que ver eso. ¿Qué tipo de beneficio? ¿Cuánto se genera por cada uno de ellos? ¿Cuánto es el impacto? ¿De acuerdo? Eso hay que hacer. Es parte de la chambita que tenemos que hacer. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Dice ahí, Galactis ahora es tiempo. Claro, es ahora es tiempo, pues, ¿no? También dice ahí, Hugo Nina, en salud, monetiza. Claro, hay que monetizar los beneficios, puede ser la idea, ¿no? Reducción en costos sociales, aumento de claro, todo eso. La productividad, el tiempo que te ahorras, todo eso genera beneficios que se puede cuantificar. Se puede cuantificar. Entonces, cuantifica eso. No, yo digo, a ver, ¿cuánto costó el proyecto? Ah, ¿cuánto costó? 500 millones de soles, correcto, ya. ¿Y cuánto beneficio generó a la sociedad? ¿No? ¿Cuánto beneficio generó a la sociedad? Tiene que ser mayor a los 500 millones de soles. ¿Se entiende, no? Eso hay que cuantificar. Así se mide un proyecto público. Es diferente al privado. ¿De acuerdo? Acá entendamos que un proyecto público, recuerden esto, el beneficio es el beneficio generado en la sociedad. En la sociedad. O sea, la sociedad, ¿cómo se beneficia de este proyecto? Muy bien. Entonces, para esto, pues, con este concepto se crea, pues, el invierte, que le emplaza al antiguo sistema, el SNIP. El SNIP no era un mal sistema, por sacar, pero ya tenía también buen tiempo, pues, ¿no? Buen tiempo. Entonces, el invierte ha tomado mucho del SNIP, sobre todo la formulación, cómo se formulan proyectos, que vamos a ver también el diplomado, cómo se formulan proyectos, que es lo que a ustedes les interesa, ¿no? Interesa saber cómo se formula un proyecto, ¿no es cierto? Eso les interesa a ustedes. Muy bien. Entonces, se crea pues el invierte, ¿no? Justamente pues para que los proyectos generen los servicios e infraestructura que el país necesita. ¿De acuerdo? El SNIP también hablaba, ¿no? De producir los servicios, etcétera, pero no era tan enfático el SNIP. Ya con el invierte se han precisado algunos puntos importantes. ¿De acuerdo? Bien. Principios rectores. Ajá, muy bien, principios rectores. Eh, Al hacer un proyecto, por favor, no pensemos como muchos piensan, ¿no? A un proyecto, ya a ver qué sumo, qué resto, cuánto gano, ya no, por ahí no va tanto. Es una parte operativa simple, ¿no? A tu cuadro, calcula el costo, ya. Esa es una parte del proyecto, nada más. Obviamente hay que costear, pues, ¿no? Pero de hacer un proyecto no se trata de hacer sumas y restas simplemente. Se trata de muchas cosas más. ¿De acuerdo? Para eso, pues, aparecen los principios. Principios, lo que te dice cómo tienes que hacer un proyecto. ¿Qué debes tener en cuenta al hacer un proyecto? ¿Qué debes tener en cuenta? ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Primer principio. Alineado cierre de brechas, ¿no? Es un principio obligatorio. Los proyectos incrementan capacidad de producción. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque hay una brecha. ¿Qué es la brecha? Es la diferencia de algo. Algo falta. A ver, yo veo la demanda, me están pidiendo esto, ¿no? Y veo, ¿cuánto tengo para ofrecer? Tengo esto. O sea, falta, pues. Faltan profesores, médicos, hospitales. Faltan, faltan. No hay, no es suficiente. Entonces, hay una brecha. Los proyectos, todos los proyectos deben cerrar brechas. No quiere decir que se va a cerrar toda la brecha. También hay que ver hasta dónde la puede cerrar, porque también hay limitaciones. Hay limitaciones. Entonces, un proyecto debe calcular, a ver, primero, a ver, la población, quiénes son, cuántos son,
el tamaño de la brecha, ¿no? Y cuánto puede atender de esa brecha. ¿De acuerdo? Brecha, algo falta. Algo falta. A ver, tú preguntas, a ver, dice ahí, Oca, pues hay una sanción si tienen proyectos que no cierran brecha como la elaboración de ET. Bueno, claro, hay muchos problemas con la CT, pues no, no es ET, es expediente técnico, no es ET. Ujú, claro, o sea, ya cada nivel de gobierno tiene que tomar la decisión. Son gobiernos autónomos. El gran problema es con los gobiernos locales, ¿no? Que están haciendo, por el poco presupuesto que tienen, haciendo proyectitos, cositas, chiquiticosas, como yo le digo. Son proyectos que en nada impactan a la sociedad, o sea, arreglar veredas, parquecitos, también son necesarios, pero también el problema de salud, educación, ahí debemos centrarnos, pero así no es, pues. ¿Por qué? Por muchas limitaciones que tienen también los gobiernos locales. Bien. Y también, pues, los proyectos, aparte de cerrar brechas, deben estar alineados al plan estratégico, obligatorio. Estos dos criterios son obligatorios. Cierre de brechas, cierre de brechas y planeamiento estratégico. Son obligatorios. ¿De acuerdo? Porque cuando uno entra a programar el proyecto en el aplicativo, ahí te pregunta, ¿en qué objetivo, de qué plan está considerado este proyecto? ¿No? Te pregunta. Si no está en ningún plan ni objetivo, el proyecto no va. No va. De ninguna manera no va. Tiene que estar planificado porque en el planeamiento ahí tenemos objetivos nacionales, sectoriales, locales, regionales, donde te dicen lo que voy a hacer. Y eso que voy a hacer está alineado al objetivo nacional. Entonces ya está planificado ya. Ahora, ¿qué falta? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y no me vengas con proyectos nuevos. Puede haber un proyecto nuevo interesante, puede haber, pero por lo general ya está mapeado la problemática. Ya, ya está mapeado. ¿De acuerdo? ¿Ahí se entendió? Otro principio es priorización. Hay que priorizar, ¿no? Hay que priorizar, ¿qué cosa priorizar? Ver, a ver, atender tal vez lo más urgente, lo más necesario, ¿no? ¿Y en qué se basa eso? Condiciones de pobreza, territorio, sufrimiento de la gente, tipo de problemas que hay, cómo sufren. Hay que establecer prioridades. Y acá sector salud, educación, trabajo, economía, agricultura, etcétera, etcétera. Ya cada sector ha establecido sus criterios de priorización. ¿No? Por ejemplo, son criterios, primeros criterios son cierre de brecha, planeamiento. Luego viene pobreza, ingreso per cápita, el tema de fronteras, el tema de violencia de género. Ya cada sector establece sus prioridades. ¿De acuerdo? Y en base a esas prioridades, ¿no? Ya establecen qué proyectos se llevan a cabo. Porque sabemos que no todos se pueden llevar a cabo. No es posible hacer todos los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces hay que priorizar, que es una chamba de los sectores, ¿no? Y cuando ya intervienen, cuando hay un problema para ver los sectores, interviene la PCM y el MEF tratando de consolidar los proyectos multisectoriales. Bien. Luego tenemos otro principio, oportunidad. Y dice ahí, hay sanciones a funcionarios por hacer proyectos que no cierran brecha. No, es que no pueden hacer un proyecto que cierra brecha, si no, no es viable. O sea, en la ficha técnica que vamos a llenar, ahí tenemos que decir cuánto es la brecha. Se tiene que demostrar. Con los estudios tenemos que demostrar que hay una brecha. ¿De acuerdo? Si no hay brecha, no hay proyecto, pues. No se puede formular un proyecto. ¿Entendió? En la ficha te dice cuánto es la brecha y cómo la cierras. ¿De acuerdo? Eso está en la ficha. Si no hay brecha, ese proyecto no va. De hecho, no va. Ni siquiera, solamente lo vas a inscribir nada más, porque se registra nada más,
pero no va a ser viable. De ninguna manera va a ser viable. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Dice David, ¿y las losas deportivas? También, pues David. No hay que ver la necesidad de losa deportiva, y a cada gobierno, a nivel de gobierno, decide la importancia de esa losa. Las preguntas son las siguientes, ¿no? A ver, ¿qué necesidad hay? ¿A cuánto va a beneficiar? ¿Qué tipo de beneficio, aparte del económico, va a generar? No, todo eso, la ubicación, cuánto cuesta, sí. Esas son las preguntas que hay que responder en un proyecto, ¿de acuerdo? Y hay que sustentar por qué es necesario hacer esto, ¿no? Porque muchas cosas son necesarias, muchas cosas también son prioritarias. Entonces tú tienes que decidir, ¿no? Tienes que decidir qué cosa lo que vas a hacer es bajo tu responsabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, así es. Ujú. Hay proyectos claros, proyectos también son claros, proyectos también intangibles. La capacitación es crear, ¿cómo le llaman a eso? El capital humano, también. También es un proyecto, generar capital humano, o sea, conocimientos, o sea, tu capital no solamente es infraestructura, capital físico, también el capital humano. Las personas están en mejores condiciones. También son proyectos. ¿De acuerdo? Ujú, ¿se entendió? Muy bien. Otro principio es acá, oportunidad. Oportunidad. ¿No? Las entidades, y este principio ha salido no hace mucho, ¿no? Diciendo que hay que respetar también los tiempos establecidos, ¿no? Ya sabemos que hay colegios que según el estudio deben demorar la construcción entre 5 a 6 meses, pero pasan 20 años y todavía no acaba el colegio, ¿no? El día que acaben el colegio, ya, los alumnos van a decir, ¿ya para qué? Así, ya soy adulto ya. No, entonces no se siente esa oportunidad de un proyecto. En la formulación, ahí se dice, ya se va a hacer esto, 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 y hace un cronograma. Esto va a demorar tanto, esto demora tanto, ta, 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 ok. Eso es en el estudio. El estudio que no es la formulación, que es un estudio técnico. Entonces, cuando viene la ejecución, cuando empieza a ejecutar, se deben respetar los tiempos, pues, ¿de acuerdo? Se deben respetar los tiempos, ¿no? Es un principio que se ve, pues, ¿no? El gran problema en el proyecto de inversión es la demora. O sea, el proyecto bien se formula, ya es viable, todo ok. En papel todo perfecto. En papel todo perfecto. Pero también así debe ser, pues. Cuando llega la realidad, la ejecución, empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Expedientes mal hechos, adendas, demoras, etcétera, etcétera. Entonces, no se cumple con la oportunidad. Un principio es cumplir con eso, pues, con la oportunidad de un proyecto. ¿De acuerdo? Otro principio, eficacia y eficiencia. ¿Qué es eficacia? Cumplir con los objetivos. ¿Y qué es eficiencia? Cumplirlos de la mejor forma posible. Hay que ser eficaz y hay que ser eficiente. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos ahí a ver. Ajá. Sostenibilidad. Sostenibilidad. A ver, una pregunta que les hago a todos ustedes. A ver, a ver. Construir un colegio o varios colegios. Construir un hospital o varios hospitales. No, repito. Construir un colegio o varios colegios. Construir un hospital o varios hospitales. La construcción, ¿es un proyecto de inversión? A ver, ¿qué me dice? Construir hospitales, construir colegios, ¿son proyectos de inversión? A ver, ¿qué me dicen? A ver, construir colegios, construir hospitales, ¿son proyectos de inversión? A ver, respondan. Estoy viendo sus respuestas. Respondan.
¿Son proyectos o no? Construir un hospital. Construir. A ver, con equipo y todo. ¿Es un proyecto de inversión? Ya. La mayoría contesta que sí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hago la misma pregunta de otra forma. De otra forma. A ver, en educación. En educación. ¿Qué busca? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el propósito de un proyecto en educación? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un proyecto en educación? ¿Qué se busca con un proyecto en educación? A ver, ¿quién me dice? Sobre todo Wilfredo. A ver, lo demás, ¿qué dicen? ¿Cuál es el propósito de un proyecto en educación? ¿Mm? ¿Qué buscamos? A ver, vamos a hacer un proyecto en educación, correcto. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Ya uno me está poniendo más o menos bien. ¿Será brecha? No, la brecha hay que cerrarla, pero ¿el propósito será brechas? ¿Cuál es el propósito? Ahí Carlos ya respondió, ¿no? También Israel, claro. El propósito es mejorar el servicio educativo, ¿no es cierto? Ese es el propósito. Que los niños entiendan lenguaje, matemáticas, que generen competencias, que puedan en el futuro desarrollarse bien, tener buenas carreras, etcétera. Así es, a la persona, a la sociedad. Ellos son la sociedad. Eso se busca, eso se busca. Pero el propósito es que los niños sean pues gente competente que ya va a salir de la pobreza, ¿no? Y de hecho van a tener un buen trabajo a futuro. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿De acuerdo? Ya. Y yo le digo, a ver, porque todos ustedes me dijeron, la gran mayoría me dijo que la construcción es el proyecto. Ahora yo le pregunto, para que mejore la calidad de educación, ¿basta con llenarnos de colegios? Ahí yo voy a decir, ya hice 10 colegios, ¿ah? Ya terminó el proyecto. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? Ya terminé el proyecto, ¿ah? Ya está el hospital, ¿ah? Ya acabé el proyecto, ¿ah? ¿A qué? O sea, ya está el hospital, o sea, ya todos se curaron. El colegio, ya acabé el colegio, ¿ah? ¿Qué? O sea, los niños ya mejoraron su educación, porque acabaste el colegio. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No solamente es construir, no solamente es construir, ¿de acuerdo? Entonces, queda claro, le voy a preguntar. Entonces, construir colegios, hospitales, ¿son proyectos de inversión? ¿Qué me dicen? No, responda. Construir colegios, solamente construir. ¿Es un proyecto de inversión? Díganme, ¿sí o no? Claro que no, pues. Es parte de un proyecto. Es parte. Hay que construir, hay que tener equipos, hay que tener docentes capacitados, hay que ver la malla curricular. Hay muchas cosas que hacer. No solamente es hacer la obra y se acabó todo. No, eso va a ser un elefante blanco, pues. ¿De acuerdo? Lo que se ha hecho es, eso se llama simplemente, se llama obra. Se ha hecho la obra. Se ha acabado con la obra. Nada más. Que es parte de un proyecto. La obra no es todo.
La obra es parte de un proyecto. Tal vez la parte más costosa, la más difícil, la que tiene mayores problemas. Esa es la obra. Esa es la obra. La obra, se terminó la obra, simplemente se terminó con la obra, nada más. ¿Se entendió? Ahora ese proyecto tiene que funcionar, pues. Recién ahí, recién ahí va a comenzar a dar sus frutos. Recién ahí el proyecto va a empezar a generar sus beneficios. Eso se llama operación y mantenimiento, la fase de funcionamiento. Ya se acaba la obra, dejo todo listo, la obra, el equipo, profesores capacitados y todo lo demás, malla curricular, todo ya, todo listo. Se terminó la fase de ejecución, pero todavía no acaba el proyecto, pues el proyecto recién va a empezar el proyecto, recién va a empezar a dar sus frutos. ¿De acuerdo? Pues son proyectos ya. ¿Y en qué tiempo crees tú que va a dar sus frutos? Allá hay también que calcularlo. Y creemos que debe estar en el estudio que en 10 años debe haber ya algo bueno. Ya, entonces, 10 años de horizonte de evaluación se le pone. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, ven, en un proyecto hay varios componentes. No solamente es obra, son varios componentes. La obra es uno de ellos. Como dice ahí Séfora, claro, Séfora, así es. La construcción es un componente. Tal vez el más caro, el más difícil, el más costoso, sí, definitivamente. Pero no es todo. También hay que hacer otras cosas. A ver, ¿se entendió? Entonces, esa sostenibilidad, ¿qué sostenibilidad? La parte de funcionamiento. Cuando el proyecto comienza a funcionar, también hay gastos. A ver, pagar a los docentes, gastos operativos, insumos, materiales, servicios, seguros, también hay gasto operativo. No todo termina con la obra, también hay un gasto que se viene, que es el gasto de operación, ¿no? Que va a ser en el periodo en el cual el proyecto va a funcionar, también genera gasto operativo, ¿de acuerdo? No solamente termina con la construcción. Ese gasto operativo también se tiene que asegurar. O sea, un proyecto, en la formulación ahí te pregunta, a ver, ya, ok, ya, el costo ya de la obra, ya, ok, ya, y los componentes, correcto, ya. Y después te pregunta más adelante en la ficha, ¿y el gasto operativo para 10 años, cómo se va a financiar? ¿Cuánto cuesta? También tengo que, en la ficha también tengo que ponerlo. El gasto operativo año por año, también tengo que ponerlo ahí. Si yo digo, también te pregunta, y ese gasto operativo, de dónde va a venir la plata? Porque yo ya no voy a estar, ya te puse el colegio. Ahora, ese gasto operativo, cómo lo vas a financiar? En el estudio tengo que decir cómo lo voy a hacer. Si yo digo, ah, no hay gasto operativo, no puedo financiarlo, entonces, como no puede financiar gasto operativo, entonces no va. El proyecto no es viable. Porque un proyecto está para que funcione. No está para hacer elefantes blancos que no funcionan. Un proyecto debe funcionar. Entonces también tienes que asegurar el gasto operativo. O sea, el proyecto debe ser sostenible. ¿Okay? Se llama sostenibilidad, algo que el invierte ha precisado muy bien. Los proyectos deben ser sostenibles. ¿Entendió? ¿Entendió? Dice ahí Germán, los costos, claro, hay que determinar quién se encarga de los costos, el costo operativo. Generalmente es a quien se le entrega todo. Ahí ya está la obra, ya están los equipos, están capacitados. Ya. ¿A quién le entrego? ¿A quién le entrego? Ya, toma, te lo paso. Ahora, quien lo recibió, corre con el gasto operativo. Y eso se ve en el estudio. En el estudio tiene que estar claro quién asume el gasto operativo. Si no, no va. No se declara viable.
A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Me confirman? ¿Se comprendió? Perfecto, perfecto. Es el principio de sostenibilidad y ya luego sigue complementariedad, ¿no? Porque también, pues, acá te dice, los proyectos también deben complementarse, ¿no? Hay proyectos locales, regionales, nacionales. Se puede hacer una articulación, por ejemplo, para hacer un hospital, ¿no? Los gobiernos locales, según la ley, no pueden hacer hospitales, pero sí lo puede hacer el gobierno nacional. O sea, ya pues, si el gobierno local identifica una necesidad, pues si para hacer un hospital, puede coordinar con el gobierno central para financiar el hospital, porque ellos sí lo pueden hacer. Es un tema de complementariedad. Hay que pensar en beneficio nacional, no solamente, yo estoy acá y solamente me interesa lo que pasa acá, y lo demás no me importa. No, 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 no. Acá todo está asociado a objetivos nacionales. ¿De acuerdo? Hagamos cosas de impacto. ¿Qué es impacto? El cambio real en la sociedad, el beneficio en la sociedad, eso se llama impacto. Ya si vas a hacer, por ejemplo, en gobiernos locales, parquecitos, vereditas, está bien, son necesarias, pero no todo va a ser parquecitos, vereditas, pues tampoco así, ¿no? Hay otras cosas que hacer también, ¿no? Acá no hay problema de salud, no hay problema de educación, sí, entonces es que yo no lo puedo hacer, pero coordina, pues, con el gobierno central. Tú identifica el problema y busca el apoyo y te lo van a dar. Pero si no buscas, si no identificas el problema, ahí se va a quedar, pues. Y te vas a quedar solamente haciendo parquecitos, vereditas, que no tienen el impacto que se quiere. Son necesarios, pero no tienen el impacto que se quiere. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió? Estimadas, estimados, ¿se entendió? ¿Se comprendió? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Muy bien. Bien, vamos a iniciar. Acaban de pasar los 15 minutos y nos integramos a la clase. Bien, a ver, estamos viendo los principios. A ver, estimadas, estimados, se aplicaron a unos principios. A ver, ¿queda claro? Sus preguntas, por favor, estimados y estimados. Tienen una pregunta, consulta, hasta donde hemos llegado de los principios. A ver, el principio de sostenibilidad, ¿no? Muy importante. Los proyectos tienen que ser sostenibles. ¿Hay una pregunta, por favor? ¿Hay una preguntation? Preguntation, lo que creation. Bien, entonces seguimos con los principios. Este principio es complementariedad, ¿no? Los proyectos deben complementarse unos con otros. Hay diferentes niveles de gobierno que tienen también diferentes competencias, ¿de acuerdo? Hay diferentes competencias. Entonces, estos niveles de gobierno deben complementarse. Un proyecto grande tal vez involucra gobierno regional, local, central. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Con esos proyectos grandes se logra el impacto deseado, el gran cambio en la sociedad. Eso se busca, ¿no? Se logra con la complementariedad. Bien, otro principio, a ver, calidad, ¿no? Hay que tener en cuenta el tema de calidad. No se trata de brindar un servicio, no brindar un servicio si no hay calidad. No puedo decir, a ver, si queremos agua, necesitamos agua potable, ¿no? Si queremos servicio de luz, luz continua. No date una luz no con poca potencia o solamente luz en la madrugada, ¿de qué sirve? O te damos agua que no es potable, entonces también ¿de qué sirve? Entonces la atención debe ser pues también con criterios de calidad. Y ya cada sector a estas alturas ya ha definido los criterios de calidad que le corresponde en los servicios que deben brindar.
Luego tenemos capacidad técnica, esto es muy importante. Acá se enfatiza el hecho de que aquellos que van a llevar a cabo proyectos de inversión, o que van a formular, ejecutar, deben tener pues las capacidades, actitudes, conocimientos, competencias, ¿no? Competencias que se debe tener, ¿no es cierto? Entonces, puedo decir, a ver, el gran problema que tenemos es en los gobiernos locales. Proyectos mal hechos, mal elaborados. La pregunta es, ¿lo han hecho mal a propósito? A veces no, la intención ha sido buena, pero ¿qué pasa? Pues no tienen la capacidad para hacer proyectos. Entonces sale mal, se formula mal, se hace mal el expediente y a la final todo termina mal y el proyecto termina ahí mal, o se abandona o ya no se continúa. Entonces, ¿qué no dice acá este principio? Debe haber pues capacidad técnica de las personas que van a llevar a cabo estos proyectos. ¿De acuerdo? A ver, ¿se entendió? A ver, me confirman, por favor. A ver, me confirman. Listo, gracias. Muy bien. Los principios que seguimos también acá, evaluación social, ya hemos visto, evaluación social, tiene que haber una evaluación social, o sea, comparar el beneficio social generado a la sociedad, ¿no? Evaluación social y también hay algunos proyectos que sí se solicita evaluación económica, ¿no? Que es económica, por ejemplo, proyectos de turismo, agricultura, etcétera, que sí tienen que demostrar que hay una rentabilidad económica, no son diferentes a proyectos sociales, ¿no? Son proyectos sociales, pero con apoyo a alguien, turismo, ¿no? Agricultura, agricultores, pero también hay proyectos que también se hace evaluación económica. Bien, ya eso vamos a ver más adelante. ¿En qué tipo de proyectos, a ver, en qué tipo de corresponde evaluación social, económica, qué tipo de evaluación? Eso vamos a verlo más adelante en los diplomados, ¿no? ¿Qué clase de proyecto, qué tipo de evaluación le corresponde? Bien. Otro principio, transparencia. Todo acá se conoce. Hay mecanismos. Por ejemplo, en el diplomado, vamos, ahí les voy a mostrar a todos ustedes cómo entrar al banco de inversiones. ¿De acuerdo? Ahí van a ver ustedes, a ver cómo, a ver, ahí tengo cómo entro al banco de inversiones, cómo busco, ahí van a encontrar más de 4.000 proyectos de inversión pública. Vamos a ver las fichas, no, las fichas técnicas, los perfiles de corresponder, porque hay fichas técnicas y perfiles, hay dos formas. Vamos a ver todo está ahí. Anexos, información necesaria, qué cosa, qué información nos pide, todo va a estar ahí cuando entremos a ver pues, el banco de inversiones, ya que le vamos a mostrar en una de las clases de diplomado, se le va a mostrar ahí cómo se ingresa y cómo se busca en el banco de inversiones. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Y también otro principio importante es gestión de riesgos, ¿no? En muchos proyectos hay riesgos climáticos, sociales, etcétera, etcétera. Eso también tiene que evaluarse, ¿no? Si es un proyecto, a ver, donde es el área climática, una zona de huaicos, deslizamientos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces ahí, pues, eso también se analiza y las preguntas que vamos a responder en un proyecto son las siguientes, ¿no? A ver, de darse riesgo, de que el riesgo se efectivice, ¿de acuerdo? Que el riesgo se efectivice, ese riesgo. ¿Cómo se va a mitigar? A ver, si es zona de huaicos, ya, entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Lo vamos a agregar? ¿Vamos a esperar que venga el huaico? ¿Que nos arrase? ¿O qué se puede hacer? A ver, muro de contención, ¿serán suficientes? ¿Desviamos el caudal por donde puede pasar el huaico? ¿No se puede hacer? ¿No es posible? Entonces tampoco va el proyecto, ¿no? Hay que evaluar los riesgos también. ¿No? Los riesgos de un proyecto hay que evaluarlos y en algunos casos, por el mismo riesgo, se puede concluir en que no es posible. ¿De acuerdo? Y si el proyecto dice que sí, el riesgo se puede mitigar cuando suceda, entonces la pregunta es, ¿y cuánto va a costar eso?
Eso también es costo del proyecto, ¿ya? Porque no va a ser que, a ver, hay un problema climático, hay un riesgo, se victimiza, me afecta la construcción, los activos, me los afecta, y luego, ¿y ahora qué hacemos? Ah, no, pide más plata. No, 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 no. Ese riesgo se ha tenido que evaluar y también se ha tenido que costear. Y eso es parte del costo del proyecto. Así que si eso sucede, en el estudio se dijo cómo se va a atender ese riesgo. ¿Ya? Esto se llama gestión de riesgos, como dice ahí, a ver, Wilfredo, para tomar prevenciones. En la formulación yo tengo que decir, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Hay que analizar todo el tema de riesgos. Hay que analizar, ¿de acuerdo? Y también, por riesgo, el proyecto también puede ser declarado no viable. Puede ser muy rentable económicamente, pero no es viable. Por ejemplo, le pongo un ejemplo social. El caso del Conga. Es un proyecto privado, ¿no? Pero fíjense ustedes, hay mucha connotación social. Miren, en el Conga, en el Conga, se vio, pues, ¿no? Era un gran proyecto, fíjense, ¿eh? El Conga, un gran proyecto económicamente hablando, de los mejores que han habido en el país, económicamente hablando. ¿Que va a generar riqueza? Sí, indudable, va a generar riqueza. ¿De acuerdo? El Conga, económicamente hablando, es de lo mejor, pero al final se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque la comunidad que vivía por ahí se sentía amenazada. ¿Por qué? Porque estos proyectos grandes cogen el agua de la zona, le quitan el agua a los agricultores y ellos viven del agua. Entonces, como ese tema no se analizó a profundidad, entonces simplemente se pensó, allá, un proyecto grande, económicamente viable, extraordinario, ahí se quedó todo el análisis, pero no vieron el riesgo social, el riesgo de esa gente que se iba a sentir afectada y que estaban reclamando y nadie los escuchó. Y a las finales se levantaron, se fueron contra el Conga, se rebelaron, uno o dos muertos y adiós, se acabó el Conga, se acabó el Conga. ¿Qué pasó ahí? No se analizó correctamente el riesgo social. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Eso es cuestión de riesgos. Pero también en los proyectos sociales, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? En muchos casos se busca licencia social. ¿Qué es eso? Es parte de un proyecto. Hay un capítulo que se llama ahí, en temas sociales de comunidades, se llama análisis de involucrados, ¿no? Análisis de involucrados. Donde se busca la licencia de las personas para que después no haya problemas. ¿De acuerdo? Eso es parte de proyectos sociales. Dice ahí Carlos Simeón, claro, tía María fue un ejemplo, también tía María también, ya tía María ya parece que felizmente, después de 5 años creo, ya han obtenido la licencia social, ya le han aceptado. El problema era la población, el mismo problema, el agua, tía María, un gran proyecto de cobre, pero no es suficiente, pues. Había mucho problema social. Por eso el tía María, que también es privado, no se aprobaba. Ahora ya parece que ya han llegado a un acuerdo ya. O sea, se han tenido que conversar con las comunidades, llegar a un acuerdo, firmar los acuerdos y esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, no, ese es parte también, los riesgos, es parte, hay un capítulo ahí, análisis de riesgos. Análisis de riesgos que tiene que evaluarse en un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? También, claro, también el impacto ambiental, también todo hay que calcular. Todo el impacto de medio ambiente, ahí interviene el Ministerio del Ambiente, y dice el Ministerio del Ambiente, oye, acá no puedes hacer esto. A ver, dime tú, en tu proyecto, dime a ver qué vas a hacer, cómo vas a solucionar. Eso es parte del proyecto. Si el proyecto no te dice cómo solucionar un problema que puede suceder, el proyecto no va.
no es viable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos, hubo ni la perjudicaron, no sé, pues ya si hay otro perjudicado, es un tema complicado el tema de evaluación social. Hay que analizar eso bien, hay que analizarlo bien, ¿no? Y te dice, prefiero también asuntos políticos. Claro, los políticos, acá este invierte es un tema técnico, ¿ya? Tema técnico que te dice, pues, que dice técnicamente lo que se tiene que hacer. Un estudio de proyecto, una formulación, no, ahí no voy a decir, pues no, él no quiere el alcalde, no, eso no interesa, no, eso es una decisión política. Pero nosotros vemos acá, en este diplomado, es saber cómo hacemos proyectos, ¿no? Y cómo lo evaluamos y cómo determinamos su viabilidad, técnicamente hablando, ¿ya? Ustedes, el perfil de ustedes, es formular proyectos, ¿no? Ustedes están más acá porque quieren saber cómo se formula un proyecto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es formular bien un proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, si después de formularlo bien, hay una decisión política de no hacerlo, ya ustedes no tienen nada que ver con eso, pues, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que hacer buenos proyectos. Ahora, si la gestión de turno no le interesa, no quiere, bueno, eso ya pues es un tema ya que no todos pueden solucionar, ¿no es cierto? Ustedes preocúpense en hacer buenos proyectos. En eso tienen que preocuparse. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me confían, por favor? Muy bien. Correcto. Seguimos. Pero son principios. Los principios a veces los ignoramos y después tenemos problemas. Bien, ahora vamos a hablar de la fase de ciclo de inversión. Algo se ha hablado de esto, ¿no? Por ejemplo, hay 4 fases. La primera fase es, la primera fase es programación multianual. Los proyectos que se van a llevar a cabo tienen que estar programados. ¿De acuerdo? ¿Qué es programado? O sea, obedece, dame un segundito. Ya, disculpen, que estaba sonando ahí la remita. Jeje. Listo. Los proyectos tienen que estar programados. Si no están programados, no van. ¿De acuerdo? Entonces, cada sector, cultura, trabajo, economía, salud, educación, agricultura, minería, etcétera, cada sector tiene que hacer su programación de proyectos. Entiende que ya tienen un diagnóstico, ya saben qué cosa hay que hacer, ya saben cuáles son las brechas, ya saben cuáles son los problemas, y acá sector ha hecho diagnóstico ya, y cada año se actualiza. O sea, los problemas no aparecen de pronto, ya están mapeados ya los problemas. Porque sí se actualiza para ver, pues, si se ha profundizado o ha mejorado, se tiene que actualizar. Entonces, en base a eso, a ese diagnóstico, cada sector, cada sector se tiene que programar. Ellos dicen mínimo 3 años. O sea, ¿cuáles son los proyectos que se van a hacer en 3 años como mínimo? No, hay proyectos que van a durar 5 años, 10 años, pues tengo que programar en 3 años qué cosas voy a hacer, ¿no? Y lo hace también en base al presupuesto asignado. Mi presupuesto es tanto, entonces tengo que ver qué proyectos van, pues. Es obvio que no van a ir todos, pero ¿cierto? Hay que tomar la decisión. ¿Sí? Ya es un tema del sector. El sector decide qué proyectos van. Y los proyectos que van tienen presupuesto. O sea, si está programado, ¿no? Si está programado, tiene presupuesto. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Entonces ya, ahora, ¿qué
qué proyectos van, qué proyectos no van. Ah, ya. Eso el mismo sector tiene que, tiene que decir. ¿De acuerdo? No es un tema, como muchos piensan, que el Ministerio de Economía decide. No. El Ministerio de Economía no decide. El Ministerio de Economía, por ley, le corresponde asignar, asignar el presupuesto. ¿De acuerdo? Le corresponde. Que generalmente es el mismo, un poquito más del año anterior. Entonces ya los sectores ya saben ya qué presupuesto tienen, porque tienen que programar su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacen? A ver, por ejemplo, sector de educación. Es un sector, es un conjunto de pliegos. Un sector es un conjunto de pliegos. Ya, sector de educación, ahí hay como 40 pliegos, donde el Ministerio de Educación es uno de ellos. El Ministerio de Educación es un pliego, no es un sector. El Ministerio de Educación pertenece al sector de educación. Entonces, estos 40 pliegos, como la programación es sectorial, y en este caso el sector de educación tiene 40 pliegos, entonces los 40 pliegos tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Qué proyectos van? ¿No? Con la batuta, el jefe ahí es el Ministerio de Educación, da las pautas, cómo se va, por ejemplo, le dan puntajes, dan criterios con puntajes. Entonces, el proyecto que tiene más puntajes son los que van, ¿no? De todo el sector de educación se cogen los criterios, los proyectos que tienen más puntaje, y estos son los que se programan. ¿Y quién determina los criterios? El mismo sector de educación, que se especializa en educación, ahí establecen los criterios para asignar puntajes a los proyectos de inversión en educación, que no son los mismos criterios para cultura, trabajo, salud, son diferentes criterios. Cada sector define sus criterios. Y bajo esos criterios, cada sector finalmente decide qué proyectos van a ir. Y es un tema del sector. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió? Cada sector tiene que hacer su programación. Ya el sector tiene que organizarse para eso. ¿Quedó claro? Eso es la programación, la primera parte. Programar. Hay que programar. ¿De acuerdo? Hay proyectos, muchos que están viables, pero no se programan, ya no entran pues a la programación. Generalmente no entran porque no hay presupuesto o no cumplen los criterios. Pues. Hay otros proyectos que por los criterios tienen mayor puntaje, que te puede ser un proyecto viable, pero tal vez el puntaje que alcanza no es suficiente, hay otros que lo superan, ¿no? Entonces, son los criterios los que van a mandar finalmente. ¿De acuerdo? Dice Hugo, los criterios los piden los ciudadanos. No necesariamente los piden los ciudadanos. Si al ciudadano le pedimos, el ciudadano va a decir, quiero esto, lo otro, ¿no es cierto? Acá el sector ve en amplitud, cobertura de servicios de calidad, cobertura, etcétera. No hay que pensar así, ¿no? Buscar el mayor impacto posible. Obviamente, la información del ciudadano es información válida también, ¿no? Pero el ciudadano a veces ve lo suyo, pero no ve todo el bosque, ¿no es cierto? De repente el ciudadano dice, yo quiero agua, ya, pero no sabe que también más allá hay zonas más pobres que también quieren agua, y también hay que tener, o sea, que ve todo así en conjunto. Eso lo ve el sector, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Así lo ve, o sea, hay mucho análisis que hacer ahí. Obviamente, pues al final el criterio es beneficiar a la población, pues, ¿no? ¿No? Hay que ver cómo lo hace, cómo determina todo eso, cómo determina el tipo de servicios que se va a brindar, para cuántos, a quiénes, a todos, a algunos, cuáles son los criterios, pobreza, ingreso per cápita, hay que ver esas cosas, lejanía, ¿no? O sea, hay criterios para ver, ¿no? A uno dice, no, vamos a atender a lo de mayor pobreza. Bueno, es un criterio que tal vez se ha definido en el sector, ¿no? Cada sector define su criterio, ¿de acuerdo? Así es.
Entonces, con esos criterios se programan. Se hace la programación multianual de inversiones, mínimo 3 años. Pues, ¿se entendió, no? ¿Se entendió? Esta es la primera fase. Hay que programar. Luego, con esta primera fase, ahora hay que formular. Formular es el punto que a ustedes les interesa. Saber darle forma a un proyecto. Formularlo. ¿Qué darle forma? Ya. Porque todo inició, ¿no? Con una inicial, lo que hay que hacer ahora, pero ahora hay que precisar, pues. Hay que precisar. A ver, exactamente cuál es el problema. ¿De acuerdo? Porque a veces pensamos que el problema es algo que no es, ¿no? Para la solución. De repente, ver, pues, con cuántos recursos cuento, cuál es la brecha, cuál es el tamaño de la brecha, cuál es la población objetivo, ¿no? Eso hay que ver. Hay que tener claro hacia quién está dirigido el proyecto, ver la pertinencia del proyecto. De repente no es pertinente, pues, eso es parte de la formulación. La formulación te va a decir también, a ver, una vez que se elimina la ejecución, cómo va a ser la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿en qué va a terminar, en qué va a terminar la formulación? En decir si es viable o no es viable. ¿De acuerdo? Ahí va a terminar diciendo si es viable o no es viable. Y ahí utilizamos las fichas técnicas, ¿no? O perfil según corresponda, que vamos a ver después. En algunos casos hacemos fichas técnicas, pero son proyectos más complejos, ¿no? Ahí hacemos perfiles. Ya eso depende de lo que se quiera analizar. La formulación la hace el formulador, no lo que se llama la unidad formuladora. ¿De acuerdo? Donde en cada entidad se nombra un formulador y ese es ese que va a llenar la ficha técnica. Le dan una clave y ese es que va a tomar la ficha técnica. ¿De acuerdo? Ahí se entendió. Dice Hugo. Entonces, sector de educación de oficina, pero Hugo, ¿por qué me dices de oficina? ¿Acaso he dicho yo de oficina? ¿Por qué se asume que, Huguito, por qué asume que el sector de educación le hace en la oficina? ¿Por qué? ¿Te ha dicho eso? No. Un proyecto serio, serio, ¿no? Serio. Hay que buscarlo, pues. Hay que ir al campo. Si no, es cualquier cosa, pues. No, para hacer un proyecto no va a estar en una oficina haciéndolo, pues, ¿no? Tengo que ir al campo, a ver la realidad, a ver realmente cuál es el problema, cómo vive la gente, cuántos son, qué problemas tienen, de qué vive, qué nivel cultural tienen, qué nivel de educación tienen. Eso hay que averiguar. Eso es lo que hay que hacer. Yo no voy a estar en mi oficina, en mi escritorio pensando, ¿no? No, pues eso no es formulado. Así no se hace. Así no se hace. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sector? Porque, a ver, ¿por qué sector? Porque el sector es ente rector. A ver, díganme ustedes, a ver, ustedes me contestan. A ver, hay un problema de educación, a ver, en la región X, ¿ya? Hay un problema de educación en la región X, ¿ya? ¿Quién da las pautas para resolver el problema? ¿En la región o el sector de educación? ¿Quién es el ente rector? ¿Quién es el ente rector? ¿La misma región? ¿El gobierno local? Es un tema sectorial. Hay un ente rector en educación. El educación dice, a ver, los colegios tienen que ser así de esta forma. Infraestructura. Esta es la malla curricular. Estas son las condiciones que deben haber. Así, esos parámetros lo define el sector de educación, no lo define la región. A ver, les pregunto. De repente en una región dice un alcalde, acá en el colegio no se estudia la historia del Perú, porque esta es la región, acá yo mando en la región, entonces en los colegios no se va a dictar la historia del Perú. A ver, díganme ustedes, ¿la región no puede hacer eso? ¿Mm? ¿La región puede hacer eso?
cambiar la malla curricular, ¿eso puede ser la región? ¿Mm? O decir un colegio, ya a un colegio de 50 pisos, ¿eso puede ser la región? No, pues, eso lo define el sector. El sector es especialista en educación, él da las pautas, ¿no? El gobierno regional ni local pueden tomar esa decisión, o sea, sí coordina, pero la forma, cómo se tiene que hacer y parámetros lo define el sector. También en salud. A ver, voy a hacer un hospital en esta región, ya, voy a hacer el hospital como yo quiero, a mi forma de ver las cosas. No, un hospital se construye también según los parámetros que da el sector salud, ¿de acuerdo? Así es, son entes rectores, pues, porque si no, pues cada región va a ser como le parezca, ¿no? Eso no puede ser, pues, eso no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, ven, ahí hay que ver eso, pues, ¿no? Hay que ver eso, ¿de acuerdo? Hay que ver ese tema. Bien, es el sector, por eso esto se hace sectorial. Bien, ya. Entonces ya el sector, pues, es el ente rector, pues, ¿no? Es el ente rector. Y si un hospital en la costa, claro, pues, primeramente va a decir, un hospital en la costa, en la selva, ya hay varias cosas que ver, pues el clima, el acceso, son parámetros que da el sector, ¿de acuerdo? Así es, ¿no? A ver, se va a construir un hospital donde no hay agua ni luz. A ver qué me dicen ustedes. ¿Mm? ¿Se va a hacer un hospital donde no hay ni agua ni luz? Tampoco, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ven, esas cosas son parámetros establecidos, ¿no? Y si es algo nuevo, se discute, ¿de acuerdo? Bien, entonces en la formulación, pues ya dale forma al proyecto, ¿no? Exactamente, a ver qué se va a hacer, cuál es la ruta, cuánto cuesta, en qué tiempo se va a hacer, ¿de acuerdo? En qué tiempo se va a hacer y esas cosas, ¿no? Y la formulación, pues la formulación lo hace el formulador, ¿no? Ustedes van a ser formuladores, ustedes van a ser formuladores, ¿no? Ustedes van a ser formuladores. Entonces, en el momento de formular, ustedes pues tienen que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Ustedes como formuladores, ustedes van a decir, ustedes, bajo responsabilidad, van a decir si el proyecto es viable o no es viable, ¿de acuerdo? El formulador asume responsabilidad. Ustedes seguro van a empezar como parte del equipo, porque es un equipo de formulación. Ustedes van a empezar como parte del equipo de formulación y luego van subiendo y después van a ser nombrados formuladores, pues, porque el formulador está registrado en la Dirección General de Programación de Inversiones, ahí está registrado el formulador con su nombre. Ahí están los formuladores. ¿Sí? Estamos, y acá pues en el diplomado va a haber taller sobre cómo formular proyectos. ¿De acuerdo? Y si ahí habría que hacer un diagnóstico, pero sí, claro, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, es lo primero. Yo quiero hacer un proyecto, porque a veces me dicen, ¿no? A ver, a veces me mandan fotos de un hospital, fíjate cómo está la pared, cómo está el techo, sí, pero la foto no me dice nada, pues. Pero ¿cómo que no te dice nada la foto? Claro, la foto todo lo que me dice es que el hospital está en precarias condiciones, ¿correcto? Es todo lo que me dice la foto. Obviamente eso hay que arreglarlo, pero ahorita hago otras preguntas a ver. Otras preguntas a ver. ¿Dónde? ¿Cuánta gente hay que atender? Otra pregunta. ¿Cuántos médicos te faltan? Otra pregunta. ¿El hospital tiene que estar ahí o puede estar en otro lugar? ¿Ah? ¿Qué tipos de enfermedades se van a tratar? ¿Cuál es el nivel, la capacidad diaria de atención que va a haber? ¿En qué zona va a estar? ¿Hay acceso? ¿No hay acceso? ¿Ve? No se trata de que me mande la foto, pues. ¿Eh? Mándame el estudio. Eso es formular. ¿Entendió, mi estimado Vito? Hay que hacer un diagnóstico. El diagnóstico, no, pues, hay que ir allá a hacer un diagnóstico, pues. A ver, preguntar, ¿y esta gente cómo vive? A ver, ¿por qué vive así? ¿Qué costumbres tienes? ¿Qué nivel educativo, cultural tienen? Porque eso también es importante, ¿no? Es importante esas cosas para ver cómo nos atendemos. La solución no va a ser la misma en todos los casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo.
Entonces, y también en la misma ficha técnica, hay que evaluar si es pertinente o no es pertinente el proyecto. Y si Hugo Sepe tiene un costo, claro, tiene un costo. Pues. Si son proyectos complejos, tiene un costo, tiene un costo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto demora? No, eso depende del diagnóstico. O sea, el diagnóstico no es igual en cada caso. Hay proyectos complejos, difíciles, pero hay que hacer un diagnóstico más profundo, ¿no? Eso va a depender de la complejidad del proyecto. ¿De acuerdo? El diagnóstico es el estudio. Es el estudio. Dice, y yo sé, pero diagnóstico, ¿cómo se financia? Todo nuestro pueblo, pero tiene que financiarse diagnóstico, porque, o sea, para hacer un proyecto, yo tengo que hacer un diagnóstico. Yo no puedo hacer, voy a hacer el perfil, pero oye, pero ¿cuál ha sido el diagnóstico? Es lo primero que tengo que hacer, es parte, se llama estudio de preinversión. Eso hay que hacer, de todas maneras hay que hacerlo. ¿Ya? Y eso va a depender, pues, de, del tipo de proyecto. ¿No? Si es un proyecto complejo, obviamente va a costar, pues, va a costar. Muy bien. Y esto pues lo hace el formulador. El formulador es el que hace, no, esta formulación y evaluación en papel, en estudio. Muy bien. Lo tenemos ahí. A ver, ¿se entendió? ¿No? ¿Se entendió la formulación? ¿Se entendió? ¿Se entendió el tema de formulación? Obviamente hay que entender que acá son pues equipos multidisciplinarios, pues, ¿no? No pretendan ustedes que ustedes van a hacer todo. Hay gente especializada en hacer cálculos estadísticos, a ver la población cómo va a crecer año tras año, porque al hacer un proyecto también debo prever cómo crece la población, porque esa población futura que viene por un proyecto de agua, ¿no? Agua es a la población. Si la población crece, necesito abastecer más de agua, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hago? Lo que tengo que hacer es estimar el crecimiento de la población, que hay técnica para hacerlo. Entonces, dejemos a los expertos que hagan eso, pues, ¿no? No, que hagan eso, ¿de acuerdo? Que hagan eso y luego, pues, en los expertos y aquí, y ese resultado, ustedes lo toman, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Bien, ok. Luego, una vez ya concluido ¿el estudio en qué concluye? El estudio concluye en decir si es viable o no es viable. Ahí termina. Si no es viable, obviamente no va. Pues, no va. Y si es viable, quiere decir que cumple con todo, entonces es viable. ¿De acuerdo? Un proyecto es viable. Ahora, puede pasar a la fase de ejecución, ¿no? A la fase de ejecución puede pasar, ya y ahí hay que tomar la decisión, porque ahí también hay muchos proyectos que son declarados viables, pero ahí se quedan por decisiones políticas y estas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Y ya luego, si ya se decide que continúe, entonces ya entra a la fase de ejecución. Dice ahí una pregunta que dice ahí. A ver, si pago 100.000 para elaborar un nivel técnico, consigo una hora. No, no, eso es un tema ya de contrataciones, mi estimado. Eso se ve en el contrato, ¿no? El expediente técnico. Que no es tema de este. No, el tema de contratos no vemos acá, mi estimado. Eso ve por la ley de contrataciones y esa cosa. Muy bien, dice ahí Hugo, hay municipios que al hacer el diagnóstico cuadraste de perfil. No sé, Hugo, a qué te refieres. Una cosa es el diagnóstico que sirve para el perfil, obviamente. Pues, ¿no? Sirve. O sea, antes de hacer un estudio, tengo que hacer un diagnóstico. ¿No? De todas maneras, tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico, la complejidad dependerá pues, del proyecto, ¿no? Lo que se quiera hacer. Hay diagnósticos simples, otros más complejos. No, eso ya depende del proyecto. Pero diagnóstico no hay información. Si quiero saber yo, a ver exactamente cuántos son los involucrados, cómo viven, que sí, tengo que ir al campo también, pues.
tengo que ir a campo a ver, pues, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, el diagnóstico ya, cada entidad ya ve cómo hace su diagnóstico, pues, ¿no? Cómo hace su diagnóstico. A ver, ¿se entendió? A veces es complicado, a veces es complicado. Pero el diagnóstico hay que hacerse de todas maneras. ¿Está claro? ¿Está claro? Clarín, clarinete. Bien. Entonces ya una vez si se decide, si el proyecto es viable y está programado y se decide llevarlo a cabo, entonces ya empieza la fase de ejecución. ¿De acuerdo? Ejecución es ejecutar la inversión. Ejecutar la inversión. ¿Qué es eso? Ya, ahora sí, por ejemplo, de repente hay un componente de obra, porque a veces también hay proyectos que no tienen obra, por lo general sí tienen obra, entonces, si hay obra, hay que hacer el expediente técnico. Lo primero que hay que hacer es el expediente técnico. ¿De acuerdo? Y si no hay obra, solamente hay que hacer el que se llama el documento equivalente. Bien, es lo primero que hay que hacer. Porque ¿qué pasa en la ejecución? Ya la unidad formuladora ya se despide, ya acabé. Ahora entra la unidad ejecutora, el ejecutor, el que tiene que ejecutar las inversiones. Bueno, empieza el ejecutor. Entonces, ahí pues, lo primero que tiene que hacer es el expediente técnico de corresponder y hacer todo, la ejecución física, la construcción, equipos, capacitación, etcétera, todos los componentes del proyecto. Esa es la fase de ejecución, donde ya se empieza ya a gastar. No, hay que gastar, hay que construir, pagar acá, ya empieza el gasto, empieza el gasto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fase de ejecución. Ya empiezo a construir, comprar equipos, instalarlos, etcétera. Pero lo primero que tengo que hacer es el expediente técnico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, entonces, ahí empieza todo, ¿no? ¿Y en qué termina la ejecución cuando ya termina todo? ¿En qué termina todo? En que ya está la obra, ya están los equipos, ya están todos capacitados, está todo listo, ahí termina la ejecución. Y dice, ya tengo, son los activos que genera el proyecto. Entonces digo, ya terminé, ya está todo ejecutado. ¿A quién se lo entrego? No, también en el estudio debe decir, una vez que termines con todo, se lo tienes que entregar acá, a él. Entonces ya hago la entrega oficial para que aquí se lo entrego, se encarga de la operación. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Entonces ahí pues en el expediente pues obviamente hay que hacer el expediente, luego viene a que hacer la obra, cómo se hace la obra, ya es un tema ya, ¿no? Hay que hacer bien el expediente, el contratista tiene que estar de acuerdo, acepta hacer la obra, de acuerdo al expediente y ya empieza el proceso de contrato para hacer la obra, que es un tema que se ve, ¿no? En contrataciones públicas, ¿no? Ahí se ve. ¿De acuerdo? Acá se dice nomás la ejecución se tiene que hacer y llevar a cabo. ¿Listo? ¿Se entendió? Dice ahí Carlos, se hace en la ejecución del proyecto, el monitoreo viene después. A ver, no, monitoreo, perdón, monitoreo es constante. Constante. Ahí pregunta ahí, Fact Tracks. La Fact Tracks es algo que también se ve en contrataciones públicas. Ya, es un tema de contrataciones públicas. Fact Track es un mecanismo por el cual dice que si hay un problema en la ejecución, entonces, de acuerdo al contrato, ya pues hay que ver cómo solucionamos, ¿no? No hay que esperar que se decida a ver quién tiene la razón. La obra tiene que continuar y hay que ver cómo continúa. Eso se llama fast track, que está en la nueva ley de contratación. ¿Ya? Pues un tema de contrataciones públicas. ¿Ya? El monitoreo es constante.
¿no? Por ejemplo, al hacer la ejecución también hay que supervisar la obra, pues, ¿no? Obviamente. Eso se ve también en contrataciones, ¿no? Ahí se dice, a ver, el contrato que dice, a ver, se va a hacer la obra y aquí no va a monitorear, también tiene que estar escrito en el contrato. Bien, ok. Pues termina la ejecución y ahora que la ejecución ya terminé, todo está listo, te lo entrego, toma, te lo entregué, no te lo entregué. Ahora viene el funcionamiento. El proyecto tiene que funcionar. Un proyecto es para que genere beneficios, o sea, debe funcionar para atender la necesidad de la población. Esa es la fase de funcionamiento que también se monitorea constantemente. Ahí sabéis, ¿qué dice el estudio? A ver, el estudio que una vez terminado todo, el proyecto del primer año debe beneficiar a 20.000 ciudadanos. El siguiente año a 40.000. Y así subimos 20.000 cada año. En el estudio lo dice. Entonces, en el funcionamiento, que es la operación, se debe cumplir eso, pues, ¿no? Y cada año se incremente 20.000 ciudadanos más. Entonces, hay que hacer un seguimiento también al funcionamiento, ¿no? El funcionamiento es la etapa en la cual los proyectos comienzan a generar sus frutos. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, ¿se entendió? Ese es el funcionamiento. O sea, el proyecto no termina solamente con la construcción, no. También hay que hacer un monitoreo. Me hace Iris, ¿hasta cuándo hacer monitoreo? Eso depende, pues, de la complejidad del estudio, ¿no? ¿No? Hay que hacer una evaluación en cualquier momento, hay que hacer un seguimiento. ¿Qué cosa es seguimiento, monitoreo? A ver, en la fase de ejecución, las obras, ¿cómo van? Hay que hacer un seguimiento, pues. ¿Qué dice la ley de contrataciones? Tiene que hacer un seguimiento para ver que las cosas se cumplan de acuerdo al contrato. También el funcionamiento. El proyecto ya funciona, sí, está generando los beneficios esperados, hay que hacer el monitoreo, pues. ¿De acuerdo? Ya, el monitoreo es algo normal que se tiene que plantear en todas las fases. El seguimiento, monitoreo. ¿De acuerdo? Así es parte del proceso, el monitoreo. ¿Se entendió? A ver, ¿qué no dice el reglamento? El reglamento, ¿no? Hay conceptos importantes también, ¿no? Por ejemplo, el tema de brecha. ¿No? Hemos hablado de brecha. A ver, díganme ustedes, ¿qué cosa es la brecha? ¿Qué tenemos por brecha? A ver, brecha es que falta algo. Pero la pregunta es, ¿así de fácil calculo la brecha? Vamos a ver. A ver, yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme ustedes. Dice, hay un proyecto educativo. Dice que faltan 8.000 docentes. Faltan 8.000 docentes. Ya. Y digo, acá tengo 5.000 docentes. Sí, acá tengo 5.000 docentes. Ya. Y faltan 8.000, ¿no? Yo tengo 5.000. Ya. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es la brecha? ¿Cuánto es la brecha? Necesito 8.000 docentes y me dicen que tengo 5.000. ¿Cuánto es la brecha? 3.000, ¿no? 3.000. Porque necesito 8.000 docentes y tengo 5.000. ¿De acuerdo? La brecha, allá, 3.000. Ahora sigo preguntando. Oye, de los 5.000 que tienes, docentes, de los 5.000 docentes, todos están aptos, o sea, están actualizados, preparados. Ah, no, de los 5.000, solamente 3.000 están aptos. ¿Sí? De los 5.000 que tengo, solamente
3.000 están actos. Ya, ok. Entonces, ahora díganme ustedes, entonces, ahora, ¿cuánto es la brecha? Si te dicen de los 5.000, solamente 3.000 son actos, entonces, ¿cuánto es la brecha? 5.000, muy bien. ¿Eh? La brecha es 5.000. Porque los docentes, o sea, la falta de docentes, tienen que ser docentes aptos, capaces, actualizados. Los docentes que no son aptos no cuentan, no se cuentan, no entran al conteo. La brecha que inicialmente era 3.000 se incrementa a 5.000 porque hay 2.000 docentes que no están aptos. Pues. ¿Eh? Así se calcula la brecha. La oferta óptima, no hace cualquier cosa como oferta. Tiene que ser oferta óptima. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Dice ahí, Hugo Céspedes, que saca un buen producto y la brecha se mide por universo anunciar qué cosa. No, hay que ver, pasa que hay que ver si se quiere analizar el ingreso, hay que ver, hay que hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el verdadero problema? A ver, el problema es, a ver, que ingresen la mayor cantidad de alumnos a la universidad. ¿Ese es el problema? ¿O el problema es que los que estudian en la universidad se formen bien profesionalmente? ¿Cuál es el problema? ¿Llenarse de alumnos? ¿Mm? Pues hay que ver eso, ¿no? ¿No? Primeramente, una universidad hay que ver qué cosa, cuál es el propósito de una universidad. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito? Generar gente profesional, ¿cierto? Eso es. O que entren y salgan en cantidad. ¿Ese es el propósito? Claro, es formar buenos profesionales. Ese es el propósito. Pero ¿cuál es el problema? El propósito, buenos profesionales o la cantidad de alumnos. ¿Cuál es el problema? Eso hay que analizar, pues. Hay que hacer un diagnóstico para ver exactamente cuál es el problema. ¿De acuerdo? Después pueden ser los dos juntos, ¿no? De repente hay muchas trabas para ingresar. Puede ser. Entonces también puede ser un problema, ¿no? Por eso hay que hacer un diagnóstico. No es el mismo en todos los casos. ¿De acuerdo? Hay que hacer un diagnóstico. Pues entendamos, el propósito de una universidad es profesionales. Correcto. Ahora, pero hay otro problema, que no todos pueden entrar porque están cobrando, o sea, la gente pobre no tiene oportunidades. También hay que ver eso, pues, también hay que ver eso, ¿de acuerdo? Pues están en las universidades públicas sí es una forma de aquellos que no pueden pagar en una universidad propia si vienen al sector público, pues tampoco se trata de llenar de estudiantes que no van a formarse realmente y van a ocupar una plaza que otro podría ocuparla y ser más provechoso. Entonces, ese es el diagnóstico que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Ese es el diagnóstico que tiene que hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así es, o sea, hay que ver la problemática. ¿Qué estamos asumiendo, no? Ah, este es el problema, este es el problema. Claro, puede ser muchos problemas, pero hay que estar ahí y ver exactamente cuál es el problema. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Entendió? Y se digo, las mallas no son aparentes, no puede, Hugo, ¿por qué hablas así? Somos profesionales. A ver, puede ser problema, pues, pero hay que ver la razón. A veces criticamos porque no ha resultado, pero hay que ver cuál es el problema en sí. A veces hay opiniones personales, pero no entendemos por qué sucede eso también. Eso hay que analizar, ¿de acuerdo? Eso hay que analizar. A veces hay limitaciones, no solamente en las universidades, hay limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, pero a mí en salud no me atienden, aquí tampoco, de repente hay una limitación, pues, ¿no? ¿Qué problema hay, no? De repente no hay equipos sofisticados, de repente la capacidad del hospital no da más, de repente la zona de esa. Hay que ver todo ese tema. Hay que hacer un diagnóstico, identificar cuál es el problema. ¿No? Hugo, bueno, son palabras, ¿no? Hugo Cepe, por favor, te agradecería mejora tu comentario, ¿ya?
Mi estimado Huguito, somos gente profesional. No hay que expresarse de esa manera, por favor. Yo también soy profesor. ¿Ya? Yo también soy profesor de universidad. Sí, por favor. ¿Sí? Mi estimado Hugo. Bien. Definición. Cuando hablamos de un proyecto de inversión, hay que tener claro. Un proyecto de inversión son intervenciones temporales. ¿De acuerdo? O sea, se te da lo que tienes y ya luego te dejo ahí. Te dejo ahí. ¿De acuerdo? Pero también hay lo que se llaman, que no son proyectos, son simplemente inversiones. Los proyectos sabemos que cierran brechas, ¿no? Cierran brechas. Pero las inversiones también son ahí las inversiones que tienen que hacerse, que no son proyectos, pero tienen que hacerse, porque son necesarias. Pues estas inversiones no cierran brechas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, una inversión de optimización. Estos son los famosos IOR. ¿Han escuchado los IOR? A ver, me confirman. ¿Han escuchado los IOR? Ya. Los IOR son inversiones, ¿no? Inversiones, ¿no? Que se hacen los IOR. Un segundito. Un segundín. Un segundín. Los IOR son inversiones que se hacen, que no son proyectos, son solamente gasto de capital, pero no son proyectos, ¿no? Porque un proyecto lo que hace es, no, cerrar brechas, necesariamente. Un IOR no cierra brechas, pero son necesarios, son necesarios. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Y ahí tenemos, pues, ¿no? Ahí tenemos en las inversiones optimización. A ver, un activo hay que optimizarlo. O sea, un activo, por alguna razón, debe producir 100 unidades de producción, pero solamente hace 80. Entonces, hay que optimizarlo. Simplemente poner el activo en la condición que le corresponde. Así de simple. Eso no es un proyecto, es una inversión. Otro, ampliación marginal, una ampliación pequeña, hasta el 20%. ¿Ya? Se puede hacer una ampliación, no hay que hacer un proyecto, porque un proyecto tiene que hacer diagnóstico, hago el problema, muchas cosas. Pues alguna ampliación suave, ¿ya? Solamente una inversión. Otro, rehabilitación. A ver, el techo se cae, se moja en un hospital. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que rehabilitar el techo, pues. Por rehabilitar el techo no se va a ampliar la capacidad de producción, ¿no es cierto? Simplemente se está rehabilitando. ¿Ven? Son simplemente inversiones, ¿de acuerdo? Y la última es de reposición. A ver, si un activo ya cumple su vida útil, ¿qué hay que hacer? Hay que reponerlo, pues. No va a ser un proyecto para eso, pues, ¿no es cierto? Tengo que reponerlo. Todos son inversiones, ¿no? Son inversiones, no son proyectos. Los IOR son inversiones, no son proyectos. ¿Quedó claro? ¿Quedó clarinete? En el diplomado hay una sesión exclusiva, una sesión para ver los IOR en todas sus modalidades. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el diplomado. No sé qué sesión, la sesión 10 creo que es un capítulo, es un capítulo solamente para ver los IOR. ¿Ya? Dice ahí, ese no, mantenimiento no es inversión de capital. Acá hablo de inversión, gasto de capital. El mantenimiento no es gasto de capital, es gasto corriente. ¿Ya? Buena pregunta, porque muchos confunden inversiones con mantenimiento. Cuando veamos la clase en el diplomado, ahí va a estar bien claro qué cosa es un IOR y qué cosa es un mantenimiento. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Es una confusión natural que se da. Bien. Otro tema acá es, ¿no? También determinar el problema, ¿no? Estar bien claro con el problema. Y con el problema, pues,
se parte de todo. Vamos a aprender clase de 5 minutos, ¿ya? En el problema, pues acá, por ejemplo, que dice, el problema es enfermedades diarreicas. ¿Esto en qué nos ayuda? O sea, hemos ido a la zona, hemos levantado información y hemos concluido en que el problema acá es enfermedades diarreicas. O sea, esto es consecuencia del diagnóstico. Vamos a la zona y levantamos información. Cada proyecto tiene su propio diagnóstico, sus propios problemas y sus diferentes causas. No es la misma en todos los casos. Este es un ejemplo nada más. Acá se dice, ¿por qué se enferma la gente? Vean abajo, abajo dice, causas directas. Consumo de agua, deficiente calidad. Ahí te enferma, pues. ¿Qué más? Excretas, focos infecciosos. Ay, caramba, te enferma, pues. Son causas. Y luego te dice, inadecuada práctica de higiene. O sea, no te lavas las manos, el agua no la hierves, te vas a enfermar, pues. ¿Ves? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo ahí determinar el problema que está en el medio y abajo determinando las causas. Y hacia arriba, ¿qué hay? Las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Mayor desnutrición, mayor enfermedad, mayor mortalidad. Esas son las consecuencias. Y al final, ¿qué va a pasar? Se incrementa la pobreza. Esas son las consecuencias. Ah, ya. Usted tiene ese problema, consecuencias y abajo las causas. Correcto. Pues, ¿qué cosa hay que hacer? Ya. Una vez identificadas las causas, ¿qué hago? A ver qué dicen ustedes. Si tengo el problema y tengo las causas, ¿qué cosa hay que hacer? Me digan ustedes. ¿Qué cosa hay que hacer? Si tengo identificado el problema y las causas, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Mm? Ya, ¿qué hay que hacer? Si tengo la causa identificada, ¿qué hay que hacer? Si yo digo, a ver, si esta causa lleva a esto, ¿qué hay que hacer con la causa? Hay que neutralizarla, pues. ¿Bien? Ya estamos encontrando la solución. Dice, si el agua no es de calidad, ¿qué hay que hacer? Deben tomar agua de calidad, pues. ¿Ven? Ya te estoy diciendo, ¿qué hay que hacer? Seguro, sistema de agua potable, ya te está diciendo lo que tienes que hacer. Si hay focos infecciosos, ¿qué hay que hacer? Taparlos, sacarlos de ahí. Y si la gente dice que no tiene práctica de higiene, ¿qué hay que hacer? Educarlos, pues. ¿Ven? Entonces, sabiendo las causas, ya estamos viendo más o menos cuál es la solución. Eso van a ser los famosos componentes del proyecto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Los famosos, esos van a ser los famosos componentes del proyecto. ¿Sí? ¿Quedó claro, Clarín? Interesante, ¿no? Interesante. Así es. Así es. Bien, ya para terminar, también vamos a ver, ¿no? Dentro del diplomado, cómo se evalúa un proyecto. O sea, ¿cómo que se evalúa? Hay evaluación económica, social, de riesgos. Hay varios tipos para evaluar. Y esa evaluación nos va a decir finalmente si el proyecto va o no va. ¿De acuerdo? Pues también un punto importante es el famoso costo de oportunidad. ¿Qué es eso? Un proyecto tiene que justificar. ¿Por qué? Porque tenemos limitantes, tenemos muchos proyectos que llevar a cabo, muchos, muchos, muchos. Hay mucho sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál hacemos? ¿Cuál de todos hacemos? Es una fuerte decisión. Entonces se ve el costo de oportunidad. La pregunta es, a ver, si tengo acá, por decir, dos proyectos, los dos, los dos son importantes, pero solamente tengo que hacer uno. Pues. No puedo hacer los dos, no tengo recursos para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, ver, pues, no, a ver, si yo dejo de lado, por decir, el proyecto B, hay un costo social, ¿no es cierto? Hay un costo social, porque no voy a ejecutar el proyecto B porque voy a hacer el proyecto A. Entonces, hay un costo social ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? Ya, entonces, ese proyecto A, por el cual me voy a decidir, el beneficio que va a generar, va a compensar la pérdida social del proyecto B.
¿Lo va a compensar o no? O sea, ¿va a compensar esa oportunidad que estamos dejando de lado? Porque la oportunidad del proyecto B la estamos dejando de lado. Hay un sacrificio ahí, hay un costo. Entonces, ¿el proyecto A va, va a compensar ese costo? Bien, ahí está la pregunta. Esa es la famosa evaluación por el costo de oportunidad. Escoger la mejor alternativa en la que genera más beneficio. Decisiones difíciles, pero hay que tomar. No hay presupuesto para todo. ¿De acuerdo? Estimadas, estimados, ¿se entendió? ¿Me confirman, por favor? ¿Se entendió? Eso ya vamos a ver quién toma la decisión. El análisis lo hace. Ustedes van a ser formuladores, ustedes tienen que decir costo de oportunidad. Ustedes como formuladores, ustedes son los formuladores, mi estimada Iris. Tú tienes que decir como formuladora, este proyecto es el que más conviene, como formuladora. ¿De acuerdo? Así es. Ahora ya, si lo hacen o no lo hacen, es un tema político, pero nosotros, formuladores, debemos decir cuál es la mejor alternativa. Esa tenemos que definir a nosotros, porque estamos preparados para eso, para formular y evaluar un proyecto. Nosotros opinamos técnicamente, nosotros somos técnicos, no somos políticos. Nosotros decimos, sí, ya técnicamente, esta es la mejor solución, técnicamente hablando. Ahora, si el alcalde, el ministro no quiere, ya, ese tema a ustedes no les compete. Ustedes hicieron su trabajo bien, técnicamente lo hicieron bien. ¿De acuerdo? Si no lo hacen, ya no hay problema a ustedes. Ustedes deben preocuparse en hacer bien las cosas, que después no digan que ustedes hicieron un mal proyecto. O sea, no hay que esperar que digan eso. Ustedes tienen que decir, ustedes tienen que decir qué cosa es lo mejor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Dice ahí, hubo un lo político está por encima. No necesariamente hubo. Hay cuestiones políticas, sí, pues también hay técnicas, sí, muy buenas. Bueno, es un tema ya. El tema político acá no se discute, ¿no? El invierte te dice, así tienes que hacer un proyecto, ¿no? Esta es la mejor solución, es lo que dice el invierte, técnicamente hablando. Ahora, si después el que tiene que hacerlo no lo hace, ya es un tema que a ustedes no les compete. ¿De acuerdo? Es un tema que a ustedes no les compete. Ustedes tienen que, la chamba de ustedes es hacer buenos proyectos. Y eso es lo que vamos a ver en el diplomado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no, incluso cada mención también le puede, claro, así es. Y claro, un proyecto puede estar auditado, por supuesto que sí. Muy bien, ahora sí, me voy, no le quito más tiempo, porque tengo que retirarme, tengo que pasar a la administración. Bueno, aquí nos quedamos. Espero pues encontrarlos en el diplomado. Va a ser mucho gusto volver a verlos. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Gracias.